Bienvenidos a Entre Especialistas, donde reunimos a los expertos para ayudarte a entender y aprender a tomar mejores decisiones y transformar tu vida. Pues aquí estamos, un podcast más, y pues con un gran amigo. La verdad, para mí es un orgullo tenerlo aquí porque lo estimo mucho y sé mucho de sus conocimientos, y la verdad que me siento orgulloso de estarle haciendo una pregunta tan interesante que les va a servir mucho a ustedes. Estamos con el doctor, sin más ni menos, Julio Núñez, ortopedista, traumatólogo. A la orden, a la orden. A ver, Julio, platícales un poquito acerca de ti, quién eres, por qué te nace estudiar esta carrera, que a mí se me hace, como ya te dije, complicado ver huesos, ese rollo no es mi estilo, nomás en la carnicería. Y aún así, te lo juro que me da miedo ver los huesos. Y para guisarlos. Nomás para eso. Pues bueno, es que hay gente para todo, ¿no? Incluso dentro de la misma carrera de medicina hay diferentes especialidades dependiendo de tus inclinaciones o tus preferencias, ¿no? La ortopedia es el estudio de las afecciones del sistema musculoesquelético. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que tiene que ver con huesos, músculos y articulaciones, y obviamente todo lo que pueda estar relacionado con ellos. Sí, los vasos sanguíneos que les aportan su sangre, los nervios que les dan actividad y que les dan sensibilidad, y todos los mecanismos celulares, sí, que hacen que el músculo funcione como debe de funcionar, no nada más como una cuestión mecánica, porque pues sabemos que los músculos lo que hacen es mover el esqueleto, y eso nos sostiene, eso nos traslada, eso nos da fuerza. Sí, hay otras funciones que el tejido muscular lleva a cabo, que se llevan a cabo dentro de la unidad más pequeñita del músculo. Te tengo muchísimas preguntas porque pues ya ves que relacionan casi la carrera tuya con las pesas. Sí, claro. Entonces, ¿pero dónde estudiaste? ¿Cómo fue que decidiste estudiar esa carrera? Habiendo un montón de carreras, no sé. ¿Cómo fue medicina también para empezar? Pues mira, dice mi mamita, que la primera vez que yo dije que quería ser médico tenía 3 años de edad. La verdad es que yo no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es haber dicho que quería ser médico por ahí de la primaria más o menos. Pues transcurrió mi educación básica, y cuando llegó el momento de elegir, pues entré a la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México. En Ciudad de México. Sí, tú sabes que tu experiencia universitaria te marca para el resto de tu vida. Son las amistades más duraderas que haces. Sí, es cuando empiezas a salir un poquito de la casa materna y empiezas a enfrentarte a la vida, a la realidad. Entonces, me preguntabas hace un rato qué fue lo que me hizo estudiar, hacer ortopedia. Sí, ¿por qué? ¿Te gustaban los huesos o destruías los muñecos y los quebrabas? Pues a mí siempre me llamaron la atención los superhéroes. Así fue como tú. Los superhéroes, a mí me gustaba dibujarlos. Entonces, que estuvieran así, ya sabes, musculosos, mamados, y aparte pues volaban, tiraban patadas. Superman, Flash, todos estaban mamados. Todos ellos. Entonces, cuando entro a hacer el internado, que hice el internado hace 31 años en el Seguro Social de aquí, de Mazatlán, en el Hospital General de Zona número 3, sí, entro a una cirugía con un ortopedista que ya se jubiló, pero que marcó época, no nada más en el Seguro Social, sino en el puerto. Atendió a muchísima gente, el doctor Valle Ramírez. Sí, entro a ayudarle a una cirugía, y es el momento en el que digo, esto es lo que yo quiero hacer. A partir de ese momento. Cuando yo entré a estudiar medicina, yo quise ser cirujano general, quise ser cirujano cardiotorácico, quise ser neurocirujano, quise ser pediatra, cirujano pediatra. Todo me gustó, sí, pero en el momento en el que yo entro a ver esa cirugía, es donde digo, ¿sabes qué? Esto es lo mío. ¿Y de qué era la cirugía en ese momento? En ese momento era una reconstrucción de un ligamento cruzado anterior, una situación de la rodilla, los ligamentos cruzados que se lesionan los futbolistas. Ajá. Se escuchó mucho eso. Sí, en esos tiempos se hacían de forma abierta. ¿Qué es un ligamento cruzado, Julio? El ligamento cruzado son unos ligamentos que tenemos en la rodilla, que son los que permiten que tú puedas dar el paso y se mueva muslo y pierna juntos. ¿Sí? Si no tuviéramos esos ligamentos, haz de cuenta que adelantas el muslo, pero la pierna queda detrás, y tuvieras la pierna como si fuera un muñeco de trapo.
Entonces prácticamente son los que hacen que se muevan, que coordine. Pues. Así es, sí, que quede tiesa la rodilla cuando tú estás caminando, por ejemplo. Esos ligamentos cruzados, sí, mucha gente ha escuchado que los futbolistas, los basquetbolistas se lesionan los ligamentos cruzados o los meniscos. Sí, entonces en ese momento estaban haciendo la reparación de ese ligamento de manera abierta. Abierta quiere decir que abren la articulación de un lado a otro. Sí, y ahí el doctor hizo su trabajo. ¿Y tú no sentías nada, Julio, ahí? No, hombre, emoción. Emoción. Ver abierto, sentías emoción. Sí. ¿Qué hay ahí adentro, pues? Sí. Una serie de cosas. Se ve, en primer lugar, el hueso, cómo se arma un hueso con otro dentro de la articulación. Se mira cómo se ve las superficies de los huesos donde hacen coyuntura, donde hacen articulación. Porque uno pues nomás lo ve así, pues en imágenes, pero ustedes verlos en vivo, esa onda no tiene precio. De ahí dijiste, yo quiero estudiar. Ese fue mi punto de quiebre. ¿Y dónde lo estudiaste? Hice la especialidad en el Instituto Nacional de Ortopedia, que ahora es el Nacional de Rehabilitación. Cuando yo hice la especialidad estaba al norte de la ciudad, ahora está al sur, en Ciudad de México. Sí, ahí estuve 4 años haciendo ortopedia general y luego 1 año de ortopedia pediátrica. ¿Te tienes que estar preparando constantemente en esa carrera? No, es como la mayoría de las cosas, es especialmente cierto en medicina. El conocimiento está renovándose a cada rato. Una de las cosas por las que otras profesiones nos llegan a criticar es que lo que de repente está de moda, llegado un tiempo puede no estar de moda y se deja de hacer. Sí, se busca que los conocimientos que se adquieren o en base a los cuales tratamos a los pacientes estén basados en evidencia que se pueda repetir y que se pueda tocar, que sea una cosa tangible. Sí, aún así, pues esto está en constante evolución. Ahora, en mi especialidad, en todas las áreas de la medicina, la tecnología tiene aplicaciones importantes, pero esto es especialmente cierto en ortopedia. Sí, y no nada más cuestiones de tipo tecnológico como softwares, como aplicaciones, como programas computacionales. De un tiempo a la fecha se están utilizando programas robóticos para hacer cirugías donde tienes que cortar hueso. Entonces, gracias al robot, los cortes que haces en el hueso son precisos y milimétricos. ¿Y antes cómo se hacían? A mano. ¿Tú cortabas el hueso? Sí, tú cortabas el hueso. ¿Con qué? Hay sierras especiales, ¿verdad? Sí, sí me ha tocado no verlas, pero sí conocer que hay sierras especiales y tú te agarrabas con el hueso. Sí, es lo que hacemos. Julio, y un paciente a ti, ¿te sirve que el paciente haga actividad física? Porque pues a eso vamos, ¿verdad? A la actividad física. En tu especialidad, ¿te sirve que un paciente haga ejercicio de algún tipo, de pesas, de cardio, o simplemente que haga ejercicio? ¿Te sirve a ti como paciente un IMC alto, bajito, medio, 23, 30, 40? Definitivamente la gente que hace ejercicio tiene un tejido muscular y un tejido óseo, huesos, muchísimo más eficientes y muchísimo más resistentes, más desarrollados que la gente con hábitos de tipo sedentario. Sí, entonces estos pacientes tienden a recuperarse más rápido. Sí, a lo mejor desde el punto de vista técnico puede resultar más difícil operarlos porque pues, los músculos duros cuestan más trabajo abrirlos. ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo no? O sea, una persona que hace ejercicio te puede costar más trabajo abordarla, cortarla. Que una persona que no hace ejercicio. Hablemos de, o sea, muscularmente. Esta conversación la tengo constantemente con mis pacientes, sí, porque para mí es primordial que el paciente y yo hablemos el mismo idioma, sí, que nos entendamos perfectamente bien para saber en qué consiste el padecimiento al que nos estamos enfrentando y qué vamos a esperar o qué podemos esperar de ese padecimiento. Entonces a mí me gusta mucho decirle a la gente que una cirugía, por muy cirugía que sea, pues no deja de ser una cortada. Pues sí. Y no nada más es una cortada, son varias cortadas, tenemos que penetrar varias capas de tejido. Entonces una vez me tocó, fíjate, un señor que operamos en el centro hace como 20 años. Sí, el señor, gente de rancho, sí, macizo el hombre. Una vaca lo pateó y se fracturó una cadera. Sí, para meterme a destaparle el hueso para fijarle la fractura,
vieras cómo batallamos porque tenía los músculos duros. Fibra musculares, o sea, fuertes. Sí, y era un señor de 82 años. La edad, fíjate, y a pesar de la edad. Sí. Bueno, por eso se cree que la gente de rancho siempre viene como que la creencia de que no, son más fuertes, son garrudos. Es que no es creencia. Sí es cierto. Pasa. Eso sí pasa porque es gente que está en constante movimiento. Sí. Ya son muchos los estudios que se tienen. Yo sigo mucho a una traumatóloga española que se llama Inés Moreno. Ahí luego se les voy a recomendar para que la sigan. La traumatóloga geek, que tiene cápsulas muy interesantes y te habla mucho de temas como que el ejercicio es necesario para que tú puedas permanecer activo el mayor tiempo posible y puedas envejecer de la manera más funcional posible. El sedentarismo sí es una condena. El sedentarismo provoca reacciones inflamatorias, provoca mayor oxidación de los tejidos, esto provoca envejecimientos prematuros, ¿sí? Las fibras musculares se vuelven más débiles, se vuelven más escasas. ¿Sí? Hay un término que últimamente se está poniendo muy de moda, no tanto porque se haya descubierto recientemente, es una cosa de la que se tiene noticia desde muchos años, nada más que de un tiempo a la fecha. Sí, se menciona mucho la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? La sarcopenia es la disminución del tejido muscular tanto en cantidad como en calidad. Ajá. Sí, entonces al tener una cantidad menor y menor calidad de tejido muscular, sí, las funciones que el tejido muscular llega a realizar, que no nada más es de movimiento, ya hablamos al principio, sí, los músculos sirven para que tú flexiones tu codo, hagas una fuerza, levantes algo, empujes. El músculo ya se ha visto que sí tiene funciones de tipo endocrino. Sí, el músculo sintetiza precursores hormonales que ayudan, por ejemplo, a que la glucosa en sangre, las células las agarren, ¿sí? Y las consuman y eso nos da energía. Combate la resistencia a la insulina. Sí, de un tiempo a la fecha se ha descubierto que el ejercicio de fuerza, sobre todo, ayuda mucho al manejo de los estados metabólicos anómalos. Sí, el síndrome metabólico que puede incluir hipertensión y diabetes se puede controlar con ejercicio de fuerza. Sí. Y una persona, un paciente tuyo, no sé, se nota cuando tú lo estás operando que se alimentó bien, que se alimenta bien, o no se nota, o da igual. Supongo, si llega un paciente con un IMC de 40 y se come tortas, todo eso, y llega uno que hace ejercicio o que hace de fuerza, de cualquier tipo de ejercicio, y come sano, si es diferente la masa muscular, los huesos son iguales. No nada más la masa muscular. Los huesos sí son iguales. Los huesos no tienen nada que ver. Que comas mal, que comas bien, no tiene nada que ver. No, sí también tiene que ver. Ahorita te voy a explicar por qué. Pero en apariencia sí se ven muy parecidos. Lo que sí cambia mucho es el tejido graso, el tejido adiposo, y cambia mucho el tejido muscular. Sí es muy notorio. Muy notorio. Cuando un paciente es deportista, cuando un paciente hace ejercicio, cuando un paciente se ejercita, ¿sí? Y cuando un paciente es sedentario también es muy notorio. No nada más cuando la alimentación no es adecuada. Ajá. Cuando son fumadores, sí es muy notorio. Muy notorio, pues. Sí, entonces, sí conviene más que coma sano. Sí, claro, por supuesto. El tejido, no tengo otro modo mejor de explicarlo. El tejido se ve feo. Así se ve feo. Una persona que come mal y fuma. Y fumas, el tejido se ve. Vamos a utilizar palabras con las que me puedo explicar un poquito mejor. Sí, no brilla igual. El rojo de la sangre no es tan intenso, es un rojo más apagado o más guinda. Sí. Más guinda, sí. El tejido graso es muchísimo más abundante. Sí, y cuando agarras tejido graso, lo manipulas y el tejido se deshace. Sí, los músculos en una persona que hace ejercicio da trabajo separarlos para que tengas acceso a la fractura que estés tratando, por ejemplo. Sí, hay gente que no hace ejercicio, hay ocasiones que con los puros dedos puedes abrir el músculo. Sí. Tanto así. Así. O sea, sí vale muchísimo. Sí, entonces una persona que se cuida de alimentación y hace ejercicio,
funciona más hasta en la operación. Así es. Y la recuperación, Julio, la recuperación de alguna operación tuya, no sé, la rodilla, no sé, me viene a la mente, así una costilla fracturada, ¿le das algún lapso de recuperación sin hacer ejercicio? Ya ves que ahora anda de moda de que, o anterior anduvo de moda de que los pacientes recién operados no hacen nada de ejercicio, pero ahora ya se vive más que hay médicos que sí mandan como a rehabilitación, algo más rápido, o le das un reposo absoluto, o depende de la cirugía. Estos conceptos en los que el paciente no se debía de mover ya son muy viejos. Tienen más de 50, 60. Ya no se usa. Ya de plano no. Existía una cosa que se llamaba enfermedad fracturaria. ¿En qué consistía eso? Antes de que hubiera cirugías en las cuales las fracturas se fijaban, ¿sí? Se usaban nada más yesos. ¿Sí? Por ejemplo, inmovilizaciones, reposo en cama, las famosas tracciones, esas imágenes que ves en películas antiguas donde ves al paciente en una cama lleno de poleas. Sí. Eso no es cotorreo, eso sí se usaba, e incluso son recursos que todavía seguimos utilizando de manera momentánea o paliativa, ¿sí? Para que el paciente esté a gusto en lo que se le opera. Pero lo que hacían esos tratamientos es jalar los segmentos que estaban rotos para mantenerlos lo más alineado posible en lo que el hueso sanaba, ¿sí? Y el hueso tarda en hacer, en un paciente sano, un hueso tarda en hacer un callo que sea resistente y que permita movimiento, pues más de 3 meses. O sea, ¿se crea hueso nuevo? No. Sí. Hueso, sí se crea hueso nuevo. El hueso, ¿es lo que dice el callo o qué? El hueso es el único tejido del cuerpo que sustituye sus lesiones con hueso nuevo. El resto del tejido del cuerpo, ¿sí? Cierra sus heridas o deja, repara sus lesiones con tejido fibroso, tejido de cicatrización. De cicatrización, más grueso, más duro. Esto se ve en las cicatrices que nos hacemos duro, grueso. O sea, ves, diferente. Notas la diferencia entre la piel sana y la cortada. Y el hueso en el hueso no sucede eso. El hueso sustituye sus lesiones con hueso nuevo. Hay células que mantienen el hueso activo ahí, esas son las osteonas. ¿Sí? Hay células que se dedican a comerse el hueso viejo, que se llaman osteoclastos, y hay células que ponen hueso nuevo, se llaman osteoblastos. ¿Sí? A mí me gusta mucho decirle a la gente, es así como te explicas, que un material plástico dura, ¿cuánto vive la gente ahora? 70, 80 años. Sí. ¿Sí? Que un material plástico te dure 70, 80 años. ¿Sí? La única forma de explicarte eso es que ese material se esté dando su mantenimiento el solito. ¿Sí? Que entonces el hueso es igual. Los huesos con los que nacemos no son los huesos con los que nos morimos. El hueso está en constante renovación. ¿Sí? Poco sí? Está renovándose. Sí, y parece que no se moviera, ¿no? O sea, digo, está dentro, parece que está firme y se está renovando. Así es, constantemente. El hueso es una cosa viva. Entonces le das 3 meses a algunos o luego los mandas. Si lo operaste, ¿de qué operación pudiera ser? O tratamiento. ¿Cuál sería como que para decir, él ya puede hacer ejercicio una vez? ¿La operación más fácil? O que menos dure de rápido hacer ejercicio, pues. La terapia física consiste en movilizar los segmentos, para movilizar las articulaciones, para evitar que se entiesen, por llamarlo de alguna forma, para evitar que cueste trabajo luego moverlas, ¿sí? Y para activar nuevamente el tejido muscular. Entonces, últimamente, ya tiene un tiempo, ¿sí? Se utiliza la terapia física con electroestimulación, por ejemplo, al día siguiente de la cirugía. Luego. Al día siguiente, en cuanto el paciente lo tolera, ¿sí? Movilizar los segmentos. Y que puede ir a caminar, o puede hacer fuerza, o con que lo inicies con eso, tratamiento, y luego le das una secuencia y le dices, ¿sabes qué? Ya puedes caminar, te operé la rodilla, no sé, ligamentos cruzados, y ya puedes caminar, y ya puedes hacer fuerza, ¿a lo cuánto tiempo? ¿O de plano ya nunca puede hacer ejercicio esa persona? No, claro que pueden, ¿no? Claro que pueden. Ahora, de lo que se trata cuando nosotros hacemos esos tratamientos es de devolverle a la gente el nivel de normalidad, regresarlos a la normalidad tanto como se pueda. ¿Sí? Si el paciente antes de su incidente tenía cierto estilo de vida, pues uno hace lo posible por dejarlo de la mejor manera para que regrese a ese estilo de vida. Si practicaba un deporte, incluso tú sabes, has escuchado, todo el mundo sabe,
que los deportistas de alto rendimiento tienen sus médicos especiales y que esos médicos ganan un billetal, ¿sí? Porque se dedican a mantener a los deportistas en condiciones para que puedan llevar a cabo sus actividades. Lo más que no me acuerdo de los nombres, pero tú sabes, a la raza le gusta mucho el béisbol aquí, tú sabes de un beisbolista de grandes ligas que se robaba bases con una prótesis de cadera, por ejemplo. O sea, a pesar de su prótesis, sí, no, seguía activo. Sí, se robaba bases. No me acuerdo el nombre del beisbolista. Del beisbolista de grandes ligas en Estados Unidos. Y hay procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, hay un procedimiento quirúrgico para tratar inestabilidad de ligamentos del codo que se nombró en honor al beisbolista al que se lo hicieron por primera vez, la plastía de Tommy Jones. Tommy Jones era el beisbolista y le era beisbolista. se lo ganó. Se afectan un sistema ligamentario que está por aquí por un lado a la hora que ellos lanzan. Entonces, cuando el médico que le diseña el tratamiento se lo repara y lo deja bien, pues se vuelve la plastía de Tommy Jones, por ejemplo. Julio, ¿qué es el famoso, o no sé, el codo de tenista que le dicen, o cómo le dicen? El codo es un algo área, así le dicen, es un área bien interesante porque tiene músculos. Acá estoy. Tiene músculos que hacen esto, que hacen esto, que hacen esto y que hacen esto, ¿sí? Entonces, músculos adelante, atrás, adentro y afuera. El codo de tenista es una inflamación de la musculatura que está por este lado. Eso le sucede mucho a los tenistas porque cuando hacen el passing shot, hacen esto, ¿sí? Entonces, eso provoca irritación de los músculos que ayudan a esto, ¿sí? Ese es el codo de tenista. El codo de tenista. Y de la columna, ya ves que salen hernias de tanto entrenar pesas a veces. ¿Y qué tanto le prohíbe? Suponiendo, si una persona ya tiene una hernia en la columna, o en cuál lesión le dices tú, no tienes que correr, no tienes que hacer pesas, no tienes que hacer nada, porque me ha tocado pacientes que me dicen, me prohibieron hacer todo tipo de ejercicio, que porque me lastimé de la columna. ¿Eso es cierto o es mentira? ¿O es un mito? Yo creo que quitarles el ejercicio por completo, pues no, obviamente no. Sí, el ejercicio es necesario. Ya se tiene un tiempo. Fíjate, yo salí de la residencia en el 2001 y ya entonces cuando pasábamos visita a nuestros pacientes ortopédicos, los recién operados, pasaba visita con nosotros los especialistas en medicina de rehabilitación y en los rehabilitadores. ¿Sí? Uh-huh. Ya desde entonces... En conjunto, pues. Sí, ya. En conjunto. Ya la cirugía ortopédica sin rehabilitación no sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. Sí. Y algún paciente que digas tú que le quites el ejercicio por ese tipo de lesión, porque ya es que menciona, es que me lastimé la columna, me dijeron que nada de ejercicios de fuerza o de impacto. ¿Es cierto? De hecho, para cuestiones de la columna lumbar, sí. Esa es la experiencia que yo tengo, eso es lo que yo he visto. Sí, cuando tienes hernias de disco, cuando tienes conducto lumbar estrecho, situaciones de ese tipo, el alto impacto, el bajo impacto es caminar, por ejemplo, sí. Cuando uno de los dos pies siempre está en el suelo, y el alto impacto es cuando los dos pies quedan en el aire. Cuando brincas, cuando corres, ya eso se considera alto impacto. Alto impacto. Eso se considera y ese impacto. Se le prohíbe. Y ese es el ejercicio que puede provocarte problemas, no tanto de rodillas, sobre todo de columna lumbar. Porque una vez hubo una paciente y venía con una radiografía y venía con 3 hernias. Y aún así ella se aferraba porque era mujer. Toda su vida entrenó pesas, pues ella tenía una edad de 25 años. Y entrenó tan duro a nivel local. Pesos pesados, era chaparrita. Sí, se lastimó. Entonces, pero fue conmigo, le trato de poner ejercicios que no me lastimen tanto y no está de acuerdo. Ella quiere seguir entrenando pesado. No es posible eso. No es posible eso. O sea, lo puede hacer, pero va a terminar tarde que temprano. ¿Para qué nos vamos tan lejos? Ahí tienes a Ronnie Coleman. O sea, lo que le pasó a Ronnie Coleman. ¿Le puede pasar a esa muchachita? Sí, y de hecho es lo que le sucede a trabajadores del campo, a trabajadores de la construcción. Nada más que es una cosa a la que se le dio mucho foco con un 7 veces campeón Olimpia. Espectacular y la chingada. O sea, se dio más auge porque lo famoso. Sí, pues. Sí, pero es una situación que le sucede a mucha gente por muchas situaciones. Entonces tienes que saber en qué momento también, si ya te lo está diciendo un especialista como tú, ¿sabes qué? Ahorita paro. Definitivamente. Puede haber una operación, una recuperación, lo que sea, pero... Sí, de hecho hay muchos procedimientos creo que para manejar este tipo de situaciones. Sí, como decíamos al principio, la tecnología ha avanzado de manera tal
que ya no es que hagan columnas biónicas, pero hay procedimientos que Casi. hay procedimientos que permiten descomprimir la columna y dejarla tiesa pero estable, ya no se mueve igual. Le enseña uno al paciente, por ejemplo, ya cuando se agachan, ya se flexionan por las caderas, ya no se flexionan por la cintura, ¿sí? Porque les deja, el cirujano les deja la columna tiesa. Y es caro, Julio. Sí, son cirujanos. Ey, ojo, Entonces, se hace pesas que hay que cuidarse o hay que meterle peso. ¿Cómo funciona? Ahí, ¿qué consejo das tú en tu experiencia? Ahí, la verdad de las cosas Sí. es que le vamos a dejar toda la experiencia al que... No, sácate. No, a mí no me eches la culpa. No, pero tú eres el experto, Julio. Tú eres el que puedes decir a una muchacha, ¿sabes qué, chica? Hacer ese ejercicio con tanto peso te va a lesionarte. ¿O no? Hoy me pregunta, ayer, porque hoy no fui. Yo una chava. Ayer me preguntaba una compañerita del gimnasio que qué onda con las fajas. Bueno, sí. La faja lumbar. ¿Qué hace la faja? La faja lumbar lo que hace es aumentarte la eficiencia, no de la columna lumbar, sino de la prensa abdominal. ¿Sí? Si tú tienes una buena prensa abdominal... El cinto. Si tú tienes una buena prensa abdominal, tienes una columna lumbar igualmente fuerte. ¿Sí? Entonces, eso da la impresión de que puedes hacer mayor esfuerzo. Sí, pues sí. Sin embargo, lo ideal es que realices tu técnica de la manera más depurada posible. Hablando de pierna, por ejemplo, hablando de cuádriceps. De la sentadilla, la clásica. Tienes que aislar bien el movimiento entre la cadera y la rodilla para que la columna lumbar no se afecte. Y entre el puro cuádriceps se puede. Así es, sí. Y ir aumentando los pesos conforme lo vayas tolerando. Progresivo, sí, pues. ¿Sabes qué? Le puedo más. No esforzarte a ese nivel, pues. Debes de irlo haciendo conforme tu condición física lo vaya permitiendo. Sí, porque pues, obviamente una de las características de la fibra muscular, eso tú lo sabes muy bien, es la adaptabilidad. ¿Sí? El músculo se hipertrofia, el músculo crece, ¿sí? Y cuando empezaste, la carga con la que empezaste te cansaba, ahora ya no te cansa, ya le aumentas. ¿Sí? Apenas así, pero hay chavillas o chavos que quieren ir muy rápido y empiezan a meterle mucho peso. Aquí la cuestión... ¿La edad tiene que ver? Sí, claro, no, desde luego, por supuesto. La edad joven esto es una cosa muy, muy discutida. ¿Cuál es la edad auge de la mayoría de los deportistas? Sí. Entre los 18 y los 30 años. Sí, después está documentado que la sarcopenia empieza después de los 30 años si no te cuidas. Sí, y eso pues lo hemos visto en todos los deportistas. ¿En qué edades se vuelven millonarios? Sí. Entre los 20 y los 30 años. Ya después de los 30 años bajan el ritmo, se mantienen y todo eso, pero ya no es igual. Ya no son tan apasionados como cuando empiezan. Y ahí tenemos un puño de ejemplos. Porque ya ves que por todo, pues ahorita estamos hablando casi del fitness. También las personas que corren. Esa pregunta está bien chingona porque ahorita anda de moda aquí en Mazatlán el run. Correr anda de moda, Julio. Gracias al maratón de un tiempo. Yo fui a las 7 de la mañana, no me levanto casi a las 7 de la mañana, fuimos a grabar un video y parecían hormigas. O sea, todo el malecón lleno de gente corriendo. Ahí, el ir a correr, Julio, lastima o tienes que tener una edad o un peso o puede una persona con sobrepeso ir a correr. Lastima la rodilla en realidad o el tobillo o algo en los huesos. Pues mira, tú sabes cómo llegué yo al gimnasio. Sí, tuve mi evento canónico en el 2015 y después de lo que me pasó, pues, me dediqué al ejercicio aeróbico, a correr. Ya estaba yo muy contento porque ya corría los 15 kilómetros y todo eso. Sí, y las rodillas me empezaron a dar lata, me empezaron a dar molestias. Entonces, como suene, sí, fui a ver al ortopedista. Saludos al doctor Cepeda de Alba. Uno y uno. Y el doctor Cepeda de Alba me dijo que me dejara de cosas que sabía que yo no podía hacer ejercicio de impacto. Y tú lo sabías, pues, pero ocupabas que te lo... Sí, la verdad es que no somos siempre los mejores pacientes. Nosotros. Lo sé, pero no lo hago. Entonces tuve que tener guía de alguien más.
Sí, porque estaba yo muy pasado de peso para hacer ejercicio de ese tipo. Sí. Ahorita no es controversial, hay mucha evidencia clínica que apoya que correr y ese tipo de cosas, lejos de desgastar, ayuda a promover la salud de las articulaciones. Sin embargo, una cosa que sí se ha visto es cómo la gente gordita que se ponía a hacer ejercicio aeróbico, ejercicio de impacto, allá cuando empezó el ejercicio aeróbico en los 80, sí, 10, 15, a mediados finales de los 90, principios de los 2000, ya tenían sus articulaciones muy echadas a perder. Entonces, eso sí tiene una correlación del peso con el impacto. Ajá. Sí, definitivamente. Entonces, si es posible, cuando tú vas a correr, entonces lo ideal sería estar en un peso adecuado. Así es. O empezar mínimo caminando para lograr llegar a tu peso ideal. Más que el peso, Ajá. yo haría referencia a la composición corporal. Al IMC. Así es. Al IMC Pues más que al IMC no, porque es un body mass index de vamos a poner un paciente, qué sé yo, tú sabes más de eso que yo, un paciente que pese, que mida 1.90, que pese 110 kilos, pero pues eso, pero que tenga 15% de grasa corporal. pues sí, fuerte. No es lo mismo sí. Que uno que pesa lo mismo con un 30% de grasa corporal. Sí, la cantidad de tejido muscular que tiene le ayuda a darle mantenimiento a todo su cuerpo. Julio, Sí. y tú, de los tenis, ya ves que se utiliza en el gimnasio, eso es, no sé si es mito o realidad, aquí pues está el experto, los tenis, ya ves que hay gente que se los quita, te ha tocado ver porque pues fulano de tal se los quitó y por fulano de tal también se lo quitó, entonces todos se lo quitan. ¿Es real o no es real? Lo que dice la raza es que cuando se quitan los tenis, o sea, sienten el piso y eso aumenta la base de sustentación. Sí, o sea, ya aferran bien el pie. Aferran bien el pie en la superficie donde están parados. Y los tenis pueden crear un poco más de inestabilidad, pues. ¿Sabes sobre todo cuáles los tenis que tienen la horma muy chiquita? Los tenis picuditos. Sí. Son de esos estilos para correr, dices tú, así. Más o menos. Más o menos para correr. Como los ahora sí que voy a mencionar marcas, como los Adidas o los Nike, esos que están así picuditos. Sí, puntiaguditos, así como para correr, pues eso que tiene lo que pasa es que cuando tú das el paso, o sea, cuando tú estás caminando descalzo en la playa, ¿qué hace tu pie cuando das el paso y sientes que pues se abre el dedo y como que quieres agarrar? Es cierto, entonces, con el dedo te voy a decir una cosa, esto ya es a título personal, yo padezco un poquito de arco caído, entonces yo no me quito los tenis para hacer pierna, por ejemplo, pero he estado usando unos soportes que permiten, soportes del arco, que me redistribuyen los puntos de apoyo en el pie y permiten que los dedos de mis pies se agarren mejor, se expandan mejor a la hora de dar el paso, y eso sí me ayuda a mantener. Entonces sí puede considerarse que es bueno hacer eso. El problema es que si lo haces, pues hay que tener cuidado porque a veces en un gimnasio pues te puede caer una pesa. Por ejemplo. Y ya con el tenis pues de perdida te evita como que la lesión tan fuerte. Por ejemplo, sí. Puede ser, pues por eso. Julio, ¿y algunas vitaminas que tú recomiendes? Digo, se oye del calcio. Todo el mundo calcio, hueso. La cosa aquí que es muy importante, el calcio que no utiliza el hueso, cuando consume calcio de más, se va a los riñones, se va a la vesícula o se va al excusado. Sí. O sea, absorbe lo que tiene que absorber y lo que no. Y ahora, una cosa bien importante, fíjate, la gente, lo acabas de decir muy bien, asocia calcio con hueso. Y el calcio tiene otras funciones muchísimo más importantes. El calcio, por ejemplo, es un elemento muy importante para que el corazón lata, por ejemplo, para que puedas flexionar un músculo, ¿sí? Para que el cerebro le dé la orden a un nervio de que un músculo se contraiga y este músculo se contraiga, el calcio es indispensable. ¿Y tú tienes alguna receta? ¿En algún momento das un medicamento? ¿Das un multivitamínico? Digo, para las personas que están escuchándote,
que sepan que si tienen alguna lesión o alguna recomendación que des, como, no sé, ya es que están usando que lo caliente, que lo helado, alguna recomendación de algún dolor. El dolor de hueso, Julio, se sabe que es un dolor de hueso. O sea, Sí, se siente así incomodísimo. Sí, o sea, examinas al paciente, le preguntas qué es lo que le molesta, y normalmente más que dolor de hueso, dolor de articulación. Sí, los dolores son bien localizados, sí, llamamos otros puntos exquisitos. El paciente te puede decir, con un dedo me duele aquí. Sí, Así, totalmente. sí. Entonces ya te pones a examinarlo, mueves la articulación de la que se esté tratando y ya localizas el punto doloroso. Y sí, o sea, no solo dolor, más que dolor de hueso, el único dolor que te puedo decir que es de hueso es el de las fracturas. ¿Qué cosa? Cuando se rompe. Lo otro no es de huesos. O sea, tiene que ver más con articulaciones y con tendones, por ejemplo. Los tendones se irritan donde se Porque uno dice insertan. luego, ay, me duele el hueso. No. El dolor de huesos que te da con el catarro, Sí. con la gripe, Así de simple, ese todo. no es dolor de huesos, es dolor muscular. Te duele todo el cuerpo. Es muscular y uno me duelen los huesos. Las mialgias famosas. Oye, Julio, y eso de las lesiones, te pregunto tanto porque pues hay mucha gente que le va a interesar esto machín, Julio. Así como las lesiones, o sea, de la rodilla, así, que me truena, me ponen la mano y suena todo eso. ¿En qué momento sé que se me salió el líquido? Ya ves que dicen, no, se salió el líquido. O no sé. No es que el líquido se salga, o sea, se produce el líquido de más y la rodilla se inflama. ¿Sí? Entonces hay que distinguir si el líquido está adentro de la articulación o afuera de la articulación, porque hay situaciones, hay estructuras afuera de la articulación que se pueden inflamar, ¿sí? Por exceso de trabajo, por algún golpe, ¿sí? Entonces tienes que examinar a tu paciente para ver si el líquido está dentro o afuera de la rodilla. Y cuando truena así, machín, Julio, Cuando truena quiere decir, pueden ser varias cosas. Podemos estoy crujiente. Número uno. Estoy sabroso. Número dos, puedes tener algún problema eso sobre todo sucede en las rodillas. Puedes tener problemas de alineación. La rótula funciona como una polea, ¿sí? Se mueve en la rodilla para eficientar el trabajo del músculo al muslo. Entonces, cuando no se enriela bien en la rodilla, hay veces que suceden esos tronidos. Otro motivo de esa tronadera, sí, de esa crepitación, llaman los libros. Crepitación, sí. Es que el cartílago articular se debilite. Y eso sucede mucho en gente joven, en adolescentes, sobre todo en mujeres. Sí, la famosa condromalacia. La mujer la sufre más que el hombre. Sí. Le va mal más a la mujer en todos los aspectos. A todos los especialistas que le he preguntado, pobre mujer, sí. Pobre. El angiólogo, la mujer. Pobrecita. Que todo le pasa. Entonces, pero no es normal. O sea, porque ya se nos vuelve normal después de los 40 años, se nos vuelve normal, pues que en el gimnasio lo he escuchado, que el trono, me truena el codo, me truena la rodilla. No, o sea, no, se vuelve normal. Obviamente no es normal. ¿sí? No es normal. Si algo truena es que algo no se está acomodando bien. No es normal. No es normal. ¿Y tronaste los dedos, Julio? No es la cosa más sana del mundo. Dicen que es aire que se junta en las articulaciones. ¿Cómo entra ese aire ahí? Es una cosa que no he podido dilucidar todavía. No hay nadie que... Pero no es una cosa que yo recomiende mucho. Ajá. ¿Sí? No sucede gran cosa. ¿Sí? Hay gente que al tronarse los dedos se llega a luxar las articulaciones. Ahí sí es un poco... ¿Y alguna operación fuerte que tú hayas tenido que recuerdes? Pues en este caso, algún deportista, no sé, corredor, nadador, algo que relacionado al mundo del fitness o al ejercicio, una lesión que tú digas, un chavo por meterle este peso se lesionó, por correr más kilómetros se lesionó, algo que te haya pasado por ahí, o nunca, siempre son personas sedentarias. Sabes que me ha sucedido mucho, pero sobre todo con niños. Sí, hay unas cosas... ¿De qué edad? En chavitos púberes, preadolescentes, hay unas cosas que se llaman osteocondritis. Las osteocondritis son padecimientos privativos de población pediátrica. Las zonas de ciertos huesos en ciertas edades no son de huesos, son de cartílago. Es interesante aquí porque, por ejemplo, el tendón del cuádriceps aquí en la rodilla, donde se inserta,
no es de hueso cuando están chicos los niños, es de cartílago. Entonces lo que me ha tocado ver, sí, es por exceso de actividad que la inserción del tendón se les ha arrancado. El tendón se rompe. Se arranca donde se inserta el hueso. Que es el que tiene entre el hueso y la masa muscular, ¿no? Hablando de lesiones provocadas por actividad física, eso es lo que esa es la más común. Es lo que me ha tocado ver. Es la más común. Sí, en futbolistas, tuve un futbolista así y un chavito que se dedicaba al taekwondo. Son los que te han tocado más así más. Y los plebes eran. Ni un corredor ahorita, de los que corren 1000 kilómetros, no te ha tocado nada. Fíjate que nunca me ha tocado un paciente así. A pesar de que se arrancan a correr ahorita ya como sea, ya no. Me ha tocado. Una vez me tocó un paciente ya mayor, de más de 60 años, sí, que se rompió el tendón de Aquiles jugando tenis. Tenis. Sí. Un paciente senior de la tercera edad, muy activo, muy sano, sí, pero que durante un partido de tenis así, sin mayor situación, sin mayor tema, al hacer un passing shot, los pacientes dicen que sienten como si les dieran una pedrada en el talón. Sí, sentí un golpe en el talón, se le rompió el tendón de Aquiles. Y ahí pues una operación, le das un reposo, lo que me dijiste ahorita, una recuperación. Así es. Me dijiste con un fisio, a lo mejor lo mandas. Después, una vez que haces las cirugías, normalmente tarda un paciente sano en recuperarse de una herida quirúrgica 2-3 semanas. 2-3 semanas ya puede estar haciendo alguna actividad. Mientras más lejos estés del corazón, más tarda la sangre en llegar, obviamente. Ajá. Una zona muy irrigada del cuerpo, por ejemplo, es la cara. Sí, tú te cortas, te haces una herida en la frente, un sangral, en el cuero cabelludo, aparte de que es un sangral, en 5 días la herida está cerrada. Sí, no así en el tobillo, por ejemplo. Está más lejos el tobillo del corazón, entonces la sangre tarda más en llegar. Eso hace que cicatrice más lento. Que tarde, por ejemplo, 3 semanas. Un poquito más. En cicatrizar por completo. Y hablando de reparaciones tendinosas, por ejemplo, puedes empezar a hacerle movimientos pasivos asistidos por fisioterapeuta al paciente a las 3-4 semanas. Sí, estas otras 3 semanas con esa actividad y a las 6-8 semanas que ya empiece a hacer actividad física activa y ya contra resistencia. Ya la vas llevando. Pues, como que va a depender mucho de cómo se recupere cada persona. Sí, no, cada persona es diferente. Sí, y depende no nada más del padecimiento de lo que ya hemos reparado, depende de la edad, depende de sus condiciones generales, que no tenga otro tipo de enfermedades, los hábitos. Los pacientes fumadores, tú sabes, has platicado con el angiólogo. Sí. Sabes que el paciente fumador es un paciente que no solo tarda más en sanar de sus heridas, sino que hay ocasiones en que acaban amputados, y esto tiene que ver con vasos sanguíneos. El tabaquismo sí provoca que la sangre no llegue bien a donde tiene que llegar. Y tú me dijiste una pregunta, así como casi para finalizar esto, que no operabas a gente con sobrepeso. Yo no opero gordos. Aunque me vean así, no me importa. Oye, pero ya, le vamos a decir. Pero ¿por qué no operas gordo? Le vamos a decir que ponga fotos mías del antes y del después. Para que sí, aquí le van a salir cómo estaba. ¿Cuánto bajaste, Julio? Como 40 kilos. Como 40 kilos te echaste. Julio, entonces me dices que no operas personas con sobrepeso, no operas gorditos. Es más propenso que se lastime una persona con sobrepeso, alguna lesión de la rodilla, o es igual. Digo, porque tengo pacientes yo o personas que nos van a estar viendo que tienen sobrepeso y que van a decir, dijeron ahí que no me puedo lastimar. ¿Te acuerdas de Samo, uno de los dobles de acción de Jackie Chan y de Bruce Lee? Uno gordito. Sí, ¿te acuerdas cómo hacía splits y todo eso? Sí, que era entonces no tiene muy ágil era. No tiene tanto que ver la gordura con la condición física. Ahí definitivamente no tiene nada que ver. Porque hemos conocido gente gorda muy livianita para muchas cosas. Ajá. Sí, que son buenos para echar chingazos, que son buenos para bailar, gente gorda que es muy buena para correr, sí. No tiene tanto que ver eso, sí. El problema con la gente que es muy obesa, sí, y esto es una situación que alguna vez te dije, hay que hacer una declaración polémica para que la gente nos voltee a ver.
Desde el punto de vista técnico, operar a un paciente obeso es muy difícil. Desde el punto de vista técnico, operar a un paciente obeso es muy difícil. Y una cosa que me gusta mucho decirle a la gente. ¿De cuánto es obeso? ¿100 qué? ¿130? Pueden ser 120 kilos, pero si mide 210. Sí, nomás un promedio pues de uno. Vamos, un índice de masa corporal de 40. De 40, ándale. Sí. Ahí ya es más complicado la operación. Me tocó una vez operar a un paciente. Ay, mi compa. Sí. El señor, cuando me fue a ver la primera vez, pesaba como 165 kilos. Me bajó 30. Lo operé a los 130 kilos. Sí. Era un procedimiento para el que normalmente me tardó entre 90 y 120 minutos. Con el señor me tardé 6 horas. Por el sobrepeso. Por el sobrepeso. Entonces, voy a ser brutalmente franco. Crudo. Pero di la realidad, porque el chiste es que la gente sepa. Voy a ser rudo. No es lo mismo una persona como tú, ¿sí? Que entre la piel y el hueso pueda tener 2 a 3 centímetros de grasa, así de tejido en general. Sí, junto ya, músculo, piel. De la piel al hueso. Sí. No es lo mismo esto que esto. Literal. Y así hables literal, y te metes hasta que tienes acceso al hueso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No nada más es técnicamente más difícil. Sí, el paciente sangra más. Como estás batallando, el paciente está más tiempo abierto. La posibilidad de complicaciones desde eventos tromboembólicos, tromboembolia pulmonar, un trombo cerebral o un padecimiento cardíaco por un trombo es muchísimo más frecuente en personas con sobrepeso que en personas delgadas. Es más difícil, pues. Entonces, por eso tienen que cuidar. Es más fácil que se infecten. Sí, y sí, definitivamente. Y no nada más batallo yo. Batallé el anestesiólogo. Sí. Batallé el anestesiólogo. Batallé enfermería. Sí. Se siente cuando llegó. Batallan los camilleros. Sí, también batallan los camilleros. Existen antecedentes de enfermedades laborales, lumbalgias, por cargar pacientes. Sí, hay que cargar un paciente que pesaba y me lastimé. Sí. Julio, entonces suponiendo una persona, ya ves que conmigo, o a mí no me dicen, pues, pero se escucha que dicen, es que me duelen las rodillas, es que tienes que bajar de peso. Si es una carga realmente... Sí, claro. Para los huesos, para el rodillo, ¿para qué? Seamos lógicos. El esqueleto es un armazón. Así, a mí me gusta decirle a la gente. El esqueleto es un armazón, los huesos son palancas, las articulaciones son poleas y los músculos son cuerdas. Sí, acabemos. A ver, apréndanse eso. ¿Cómo es? Acabemos. A ver, está chingón eso, aprenderlo. Huesos son palancas. Articulaciones poleas. Y músculos cuerdas. Así somos animales terrestres. Al ser animales terrestres, estamos irremediablemente expuestos a la fuerza de gravedad. La madre tierra jala para abajo. Sí, no hay de otra. Entonces, no es lo mismo que tu armazón, que aguanta 60 kilos, esté cargando 80. ¿Sí? En algún momento ese armazón te va a reclamar. ¿Sí? Y luego al contrario, sí me ha tocado, sí, varios pacientes que llegan con el plan de operarse. A ver, primero vamos a bajar de peso. Bajando de peso no nada más se te van a quitar molestias, sino que la cirugía va a ser muchísimo más fácil, te vas a recuperar más fácil, te vas a poder rehabilitar más fácil. Bajan de peso y cuando regresan después de haber bajado lo que tenían que bajar, ¿sabe qué, doctor? Ya no me duele. Sí pasa. Sí pasa. Y lo checas y realmente ya no. No les duele, o sea, el desgaste que tienen en la articulación no se recupera. Ya está. Pero como ya no está cargando ese esqueleto de tanto peso, pues la molestia se va. Y ya no se decide operar o sí se opera. A lo mejor después de cierto tiempo o cuando el dolor regrese. Pero simplemente puede decir, pues ya no te opero. Y hay gente que se te resiste, Julio, que diga, oye, que bajes de peso y que no, pues no quiero. Opéreme así. Te voy a pagar. No, ni madre. No.
¿Tienes que bajar? Sí. ¿A poco sí? Sí. O sea, pues, es que pues es más, pues sí, pues es más riesgoso. Mira, tengo dedicado a esto más de 30 años. Sí, ya ahorita estoy pasado de peso, pues ya fui muchísimo más gordo. ¿Dónde trabajas ahorita actualmente? ¿Dónde estás trabajando? En Alma. En Alma, estás ahorita trabajando en el Hospital Alma. En el Hospital ¿Tienes un horario en especial ahí? En las tardes atiendo. Un teléfono, ahorita nos lo vas a dar, nos vas a dar las redes sociales, todo como te pueden encontrar para, a lo mejor para preguntas o algo así como las que están escuchando ahorita, chingona, que nos está sacando de dudas, machín. Ya nos explicó poleas, cuerda y palancas. Y palancas. Y eso va a quedar clarísimo. Julio, algo que quieras tú, algún tema, algo que quieras tú, una pregunta, algo que quieras enseñarles a ellos, que es muy importante, no sé, en el gimnasio, cuidarse, entrenar con pesos controlados, algo que quieras decir para finalizar esto, algún consejo que les den, que tienen un IMC estable para poder operarse la rodilla o qué. Pues definitivamente, o sea, cuando yo estaba gordo, ¿sí? Yo no me veía tanto porque la gente decía, es que está gordito. No estaba gordito, estaba yo enorme. ¿Cuánto pesabas? Enorme. Llegué a pesar 134 kilos. Tu máximo. Sí. Entonces estaba yo enorme. Entonces, la verdad de las cosas es que no ayudamos a la gente. Sí. No es gordofobia ni mucho menos. Sí. Yo no creo en el body positive. Porque así lo toman ahora. Ay, me vale madre. Yo no creo en el body positive, obviamente. Y estar pasado de peso no es sano. No es sano por muchísimas cuestiones. Sí. Pero lo dicen los especialistas. No nada más hablando del sistema musculoesquelético. ¿Sí? Sabemos perfectamente que el exceso de peso conlleva a síndrome metabólico, tienen problemas con el manejo de la glucosa, la insulina, llegan a tener problemas con la presión arterial, tienen problemas cardiovasculares, tienen problemas endocrinos, tienen problemas gastrointestinales. O sea, el exceso de peso es una cosa que es muy dañina para la salud, definitivamente. Sí, pero es que ya es que ahorita anda de moda que... El body positive. Sí, pero una vez di un curso y me preguntó una muchachita eso, que qué opinaba de eso. La verdad en ese momento no le supe contestar porque se me hizo una pregunta como que tener mucho cuidado cómo responderla, pues, por miedo a ofenderlas. La cosa aquí es que tienes que hacerle entender a la gente que, número uno, a lo mejor van a escuchar cosas que no quieren oír. Uh-huh. ¿Sí? Pero es que tampoco les puedes dorar la píldora, no les puedes echar mentiras con tal de que no se ofendan. Pues ¿sí? Tenemos que usar términos que no sean peyorativos. Ahorita hemos mencionado la palabra gordo en varias ocasiones, uh-huh. Pero si tú le preguntas a mis pacientes en mi consultorio, esa palabra nunca se menciona. ¿Por qué? Para no herir susceptibilidades. Yo no manejo ese término, yo manejo el exceso de peso. El exceso de peso. Hablemos de exceso de peso. Y dice grasa corporal casi, para que no se preste a malas intenciones. Sí. Y la gente no se sienta aludida, no se siente herida, no se sienta ofendida. Me ha tocado una vez en consulta, llegó un paciente pasadito de peso con su hermana pasadota de peso. Sí, y es que doctor, mis estudios de glucosa salieron alterados porque me tomé un licuado muy, muy azucarado en la mañana. Le digo, no, esto no es porque te tomaste un licuado azucarado, esto es porque estás malo. Y la hermana de volada, mi papá sí sale, eso para nosotros no es normal. No es normal, así le contesté. La mujer se sacó de onda. No es normal, ¿sí? Y si tu papá sale así de sus exámenes, tu papá algo tiene que atenderle el médico. No me digas, fuiste directo. Sí, pues. No me digas que eso es normal. Por supuesto que no es normal. Porque es ayudarla, pues a fin de cuentas, lo que quieres. La gente tiene que agarrar la onda. Sí, yo ya llegué al nivel. Has platicado con muchos especialistas. Sí, cuando tú empiezas a estudiar medicina, vas con la idea de guiar a la gente, de ayudarla, de hacer lo que esté dentro de tus manos y en tus recursos para que tengan una vida lo más positiva, uh-huh. Y lo más sana posible. Sí. Pero llega el momento en el que, como decía Sócrates, no puedes
curar a un enfermo que no está dispuesto a renunciar a aquello que le causa la enfermedad. ¿Sí? Si la gente no quiere renunciar a lo que le hace daño, poco es lo que tú puedes hacer realmente. ¿Sí? La gente tiene que estar conmigo, como cuando llegué yo contigo. ¿Sí? Pero estaba decidido. La gente tiene que estar convencida de que tiene que quitar ciertas cosas de su estilo de vida para entonces modificarlo. Una cosa que este dicho me lo enseñó Juan Carlos Rueda, que es un internista, es nefrólogo de los buenos aquí en Mazatlán, amigo mío. Sí, no puedes tener un cuerpo delgado con estilo de vida de gordo. No puedes. Sí, no puedes. Por más que hay gente que te dice, no, que yo, que como y me desvelo y pisteo y mírame cómo no tarde o temprano lo va a reventar. Le va a cobrar factura. Algo se va a alterar ahí y las cosas van a cambiar. Julio, con esta pregunta yo creo que cerramos. Es el famoso manguito rotador. Te lo iba a preguntar porque en el gimnasio es como que el manguito rotador, todo el mundo habla de él. A veces no saben lo que dicen porque pues ni saben qué es, por cómo se lesiona, cómo es más común que se lesione. El manguito de los rotadores es un conjunto de tendones. El manguito de los rotadores. Sí, es un conjunto de tendones que mantienen el hombro en su lugar. El hombro es una articulación falsa. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que no hay un encaje, no hay un embone perfecto entre el hueso del brazo, que se llama húmero, y la escápula. ¿Sí? En la glenoides. ¿Sí? La superficie articular que toca de la escápula a la cabeza del húmero lo abarca en el 30% de su superficie. No es lo mismo como con la cadera. ¿Sí? El acetábulo cubre el 85-90% de la superficie de la cabeza del fémur. Es un embone. Es un embone perfecto. Como lo del carro, eso. Así es. En el hombro no. En el hombro el húmero está suspendido de la escápula a través de inserciones tendinosas. Estos tendones, sí, que son en parte los que hacen esto y los que hacen, por eso se llama los rotadores, hacen este movimiento, sí, se lesionan cuando haces esfuerzos en este sentido o en este sentido, sí, es una cosa de la que sufren mucho los lanzadores. Los pitchers. Los pitchers. Entonces, esa es la lesión, la inflamación de esos, ¿o qué? Sí, hay veces que se rompen. Que dice, tenemos un piquete en la espalda. Es el manguito rotador. No, en la espalda, no en el hombro. Cuando es acá, es otro grupo muscular. Y eso, porque eso dicen, pues a veces, me duele por aquí, por atrás. Es el manguito rotador. No, normalmente el dolor del manguito rotador. Sí, ¿cómo es? Se siente aquí, en esta parte del hombro hacia abajo. Del hombro hacia arriba puede ser del cuello, del trapecio, o puede ser del trapecio, sí, los romboides. Pero el manguito rotador es en el hombro. El hombro. Se siente, pues. Duele y no pueden hacer esto. Ahí ya te das cuenta. ¿Alguna vez me viste recomendarle a alguien ahí en el gimnasio que acostado boca arriba con un peso livianito? Julio, yo no te voy a entrenar, pues si vas a las 5 de la mañana, eso estoy dormido yo. Es lo bueno de ser patrón. 4 de la mañana, no, que no sea patrón el que sea, esa hora está dormido. Esa hora dormido todas las 4 de la mañana, yo por eso no sé qué haces. ¿Se lo pusiste a alguna persona ese tipo de ejercicio? A varias gente se lo he puesto. Y sientes que ese tipo de ejercicio, ya ves que es muy usual que agarran una polea y lo hacen así. Sí les ayuda. Sí puede ayudar como para calentar los tendones. Mientras no esté lesionado, cuando nada más es una inflamación del tendón, ayuda. Sí, si alguno de los tendones se llega a romper, aunque sea parcialmente, ahí sí ya te tiene que ver el especialista. Entonces, ese tipo de calentamiento que hacen antes de empezar a entrenar, a lo mejor hombro y espalda, que agarran la polea así, o una mancuerna a veces una así. Mancuernita. O lo hacen así de lado, sí funciona. Sí funciona, definitivamente. Entonces sí puedes calentar un poquito con ese ejercicio para empezar ya. Así es. Ay, qué chingón, man. Pues así, para que aprendan, ¿eh? Entonces. Para que aprendan. Lo está diciendo un especialista. Bueno, ya terminamos, ya aprendimos demasiado, yo creo. Síganos el siguiente podcast. Aquí abajito vamos a poner su teléfono, vamos a poner sus redes sociales. Si les interesa comunicarse con él, pues háganlo. Igual una pregunta, Julio, que te puedan hacer por ahí, pues, sin honorario. Con todo gusto. La gente suele tener preguntas que sí contesto en redes sociales, y ya cuando la cosa se vuelve un poquito más profunda, pues sí, ya les recomiendo. Sí, porque hay situaciones como, oye,
mi niño puede usar este tipo de zapatos o qué tipo de ejercicio. Yo llegué a mi hija contigo, acuérdate, porque pensé que ¿cómo la agarraste? ¿Nomás la pusiste? No. Y ya nosotros así como que esperábamos la explicación científica y dije, no tiene nada, es normal. Y ya, pero... ¿Y cómo está la niña? Ya bien. No, es que nunca estuvo mal. Nunca estuvo mal, pero para empezar. La neta fue... Por eso te admiro, porque el tipo de consultas a lo mejor por una persona que quiere chiquearse o no sé, porque hay papás así, yo creo, que que me lo dijo de una manera así. Tú eres bien realista, es así y es así. Es muy importante, te lo decía hace un momento, es muy importante que usamos un lenguaje lo suficientemente aterrizado para que la gente entienda qué es lo que tiene, o sea, en qué consiste su padecimiento, y sabiendo en qué consiste su padecimiento, ya podemos saber qué esperar del padecimiento. Sí, eso es muy importante. La investidura que el médico solía tener, que era pues muy patriarcal, muy teníamos una estatura moral que nos da una responsabilidad muy grande. Ha disminuido de un tiempo a la fecha, y ahora con el exceso de información a la que se tiene acceso más, ¿sí? Ya el médico ya no es tan responsable moralmente de su paciente como hace 50 o 60 años todavía. Uh-huh. ¿Sí? Ventajas y desventajas. Una de las ventajas que eso tiene es que ahora la gente ya es responsable directamente de lo que hace con sus padecimientos. Nada más que sí es obligación mía como médico encargarme de que entiendas perfectamente qué es lo que tienes. ¿Sí? Llegas conmigo, ¿qué tienes? Tengo esto, tienes esto, te puede afectar esto, las consecuencias de que hagas esto o esto pueden ser estas. Con esa información ya tú te haces responsable de lo que vaya a suceder después. Sí, ya ahí ya no. Ya depende de él. Pues, sí, ya no son. Antes sí, es que el doctor me dijo, pero no me explicaba, no. Sí, pues eso sí pasaba. Eso ya se acabó. Incluso ha llegado a ser tema de controversia médico-legal el hecho de que, por ejemplo, el paciente no entienda la prescripción médica. Uh-huh. Sí, que tú le des la receta al paciente y que el paciente no entienda la letra. Sí. Sí, pues sí, como no entiende la letra, sí, pues no entiende cómo debe tomar su tratamiento, y eso puede tener consecuencias negativas para el paciente. Uh-huh. Entonces, ya incluso eso se ha regulado. Ya cambió, sí, no. Por eso las recetas ahora se hacen en la máquina, pues sí, etcétera, para que estés perfectamente seguro de que tu paciente entendió todo lo que le explicaste. O sea que prácticamente que ya no va a depender de ti. Ahí está la explicación, síguelo. Y mucha gente, todavía llega gente que, doctor, me va a regañar. Digo, no, yo no te voy a regañar, yo soy tu médico, no tu papá. Sí, que tenés tu papá, sí. yo. Hiciste las cosas mal, pues ni modo. Nomás soy hay que volverlo a hacer bien. Yo nomás soy tu médico, mi obligación es informarte. Ya lo que haces con esa información, eso ya es cosa tuya. Yo soy tu médico, no tu papá. Así es. Así que aquí cerramos este podcast. Julio, pues, gracias por... Gracias a ti. Me sacaste mis dudas a mí y a un montón de personas, ¿verdad? Un montón de personas que van a estar viendo tus videos, los videos, este video en especial. Entonces, gracias, Julio, por acompañarnos, y acompáñenos en el siguiente podcast. Entre especialistas, pongan abajo en los comentarios a quién les gustaría que invitáramos, porque tenemos de todos los especialistas. Así que nos vemos hasta la próxima.